Hermanos, continuemos teniendo nuestras breves meditaciones de Deuteronomio. Recuerden que el propósito de estas breves meditaciones es aplicarlo a nuestras vidas, es ver los principios que tiene para nosotros en el Nuevo Pacto, ya que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra edificación, para nuestra instrucción. Así que ese es el propósito. Además, que no solo deseamos encontrar principios de enseñanza, sino entender cómo esos pasajes nos dirigen hacia Cristo. El capítulo 23 es uno complicado por la estructura que se le dio. Recuerden que los capítulos y la división de versículos fue un trabajo editorial, o sea, fue algo que se hizo después. Moisés no escribió capítulo 23, versículo 1. Esto fue algo que los que editaron la Biblia tiempo después organizaron de esta manera y son muy útiles. Es más fácil encontrar así la escritura y manejarla, pero esto nos hace, por ejemplo, en el capítulo 23, tener dos mandamientos juntos. Recuerden que estamos viendo a través de Deuteronomio la aplicación de los 10 mandamientos en el pueblo de Israel, la aplicación del espíritu de la ley. Bueno, en el capítulo 23 tenemos, en primer lugar, la aplicación del séptimo mandamiento. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Pero el capítulo 23, además de tener ese mandamiento, tiene el octavo mandamiento también. La aplicación del octavo mandamiento que dice: no robarás, no robarás. De manera que hace complicado el capítulo, al menos complicado para nuestra breve meditación, ya que hay mucho que decir de ambos mandamientos. Pero intentaré abordar ambos y al mismo tiempo ser breve. Y puede ser así debido a que respecto al séptimo mandamiento, nuestro hermano Irán ya abundó la semana pasada. Recuerdan que empezamos con el capítulo 22 y se dieron un montón de leyes sobre la cuestión de la pureza sexual. Pero creo que vale la pena aquí hacer algunos otros comentarios y después brincarnos al octavo mandamiento. Bueno, respecto al séptimo mandamiento, tenemos tres casos respecto a la aplicación del séptimo mandamiento. Recuerden que lo que Moisés nos ha estado enseñando por medio de Deuteronomio es que aunque el mandamiento es muy pequeño, unas cuantas letras, en hebreo son solo 2 letras, no cometerás adulterio, en hebreo serían solo 2. Aunque son solo 2 palabras, en realidad Moisés nos está enseñando que las 2 palabras son mucho más profundas, tienen mucha aplicación, tienen un amplio marco de aplicación. Es más que 2 palabras literales. Lo que debemos entender de la ley es el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del séptimo mandamiento que dice no adulterarás? Pureza sexual. Yo pienso que ese es el mandato. Y aquí tenemos al menos 3 aplicaciones más sobre la necesidad de que Israel, el pueblo de Dios, sea celoso en la pureza sexual. Y el primero tiene que ver con un eunuco. Alguien que estaba mutilado no podía acercarse, no podía tener plenamente comunión con el pueblo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, en la antigua Mesopotamia, el tiempo mediterráneo del tiempo de Israel,
esto estaba muy asociado con prácticas paganas. Se asociaba este tipo de acciones de mutilación con prácticas paganas. Así que, aunque podía ser recibido en general por la comunidad, no obstante, al haber afectado su vida y su cuerpo así, tendría consecuencias para siempre. El otro ejemplo que se nos da es un hijo que nace de relaciones inapropiadas. Por ejemplo, dice en el versículo 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. La palabra bastardo en hebreo es un poco complicada, ya que no implica lo que nosotros hoy entendemos por bastardo. La palabra en hebreo quiere decir, tiene una implicación de impurezas sexuales o de hijos nacidos fuera del orden matrimonial. Por ejemplo, un comentarista dice sobre esta palabra, parece tener un significado más amplio, incluyendo la descendencia de relaciones incestuosas, o sea, de relaciones entre parientes, de matrimonios mixtos entre israelitas y paganos, y de las prostitutas de culto. De manera que lo que se está enfatizando aquí es que aquellos que hayan nacido dentro de relaciones pecaminosas no podían acercarse al templo de Dios, no podían tener una íntima comunión. A ver, ¿qué creen que podemos tomar de esta enseñanza? ¿Qué podemos tomar de esta enseñanza? Yo creo que tiene una aplicación moral para nosotros y tiene una aplicación cristocéntrica en un sentido. Déjenme explicar cuál es la aplicación para nosotros. En primer lugar, creo que esto enfatiza la necesidad del buen uso de nuestro cuerpo. Vean lo que está pasando aquí. Dos personas están siendo excluidas de la plena comunión. Dos personas están siendo excluidas de la plena comunión de Israel por causa de haber usado su cuerpo, sus miembros, de una forma inapropiada e ilícita. Lo que nos recuerda algo. Tenemos un creador y Él determina cómo nos comportamos. Tenemos un creador y Él determina cómo usamos nuestro cuerpo. Hoy la sociedad dice, y esto es, hermanos, yo sé que a veces esto puede ser un poco incómodo, pero tenemos que con toda reverencia y con todo cuidado tratar estos temas, porque si la iglesia no es instruida en esto, vamos a dejar entonces que la sociedad nos instruya. ¿Y qué dice la sociedad? La sociedad dice, mi cuerpo, mis decisiones, mis acciones, yo decido sobre él. Pero lo que está diciendo el Señor es, no decides sobre él, no decides incluso, puedes decidir con quién te casas, pero siempre tiene que ser con el opuesto, ¿sí? Puedes decidir la persona, sí, pero si eres un hombre, siempre tu decisión tiene que ser hacia con una mujer y viceversa. Hermanos, no tenemos autoridad, joven, no tienes autoridad sobre tu cuerpo para hacer cosas en contra de la ley moral de Dios. Dios establece cómo se usa, y no se usa ni para cosas paganas y no se usa para disfrutar de cosas fuera del matrimonio. El único lugar apropiado para disfrutar de la sexualidad y del cuerpo es en el estado del matrimonio. Fuera de eso todo es perversión y debemos apartarnos de ello. Y se habló bastante de eso en el versículo 22 la semana pasada. La necesidad de guardar nuestra pureza. Jóvenes, la necesidad de guardar nuestra pureza física, nuestra pureza mental, cuidar lo que vemos. Señoritas, la necesidad de cuidar su cuerpo, de respetarlo, de no exponerlo, de mantenerlo santo y puro, porque
fuiste creado y Él determina cómo lo usas. Creo que esa es la aplicación moral para nosotros, la instrucción, ya que en el nuevo pacto el apóstol Pablo dice: no deis vuestro cuerpo a la idolatría, porque son templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y Dios de vosotros. Por lo tanto, no se unan con una ramera, porque ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y la impureza sexual? ¿Cómo nos lleva esto a Cristo? Parece difícil, ¿no? ¿Cómo vemos a Cristo aquí? ¿Saben, hermanos? La forma es contemplando la superioridad del nuevo pacto. Miren, en el antiguo pacto todos podían tener el perdón de Dios, no importa lo que hubiesen cometido. Si se acercaban a Jehová, iban a tener perdón de sus pecados. Pero había personas que jamás se iban a poder acercar a la intimidad del templo, por ejemplo, a la intimidad de la comunión de Dios. Ellos, por lo que hicieron en el pasado, deberían permanecer fuera. Y cuando pensaba en esto, me hacía considerar, hermanos, la superioridad del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto, hermanos, ya no hay esclavo ni escita. Ya no hay distinción y todos, hermanos, todos podemos acercarnos al templo de Dios, podemos acercarnos a Cristo, todos tenemos acceso. Yo sé, porque nuestra sociedad es una sociedad pagana, yo sé que aquí muchos pueden venir con cosas arrastrando del pasado, pecados que se cometieron en la antigüedad, pecados que dañaron la familia, relaciones que se quebrantaron. Pero esta es la superioridad del nuevo pacto, que no hay diferencia. No importa, hermanos, no importa cuál haya sido nuestra situación en el pasado. Si estamos en Cristo, tenemos el mismo acceso del niño que está siendo criado con la mayor pureza posible a aquella persona que vivió de una forma desordenada, promiscua e ilícita. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Esto se profetiza de hecho en Isaías 58. No podemos ir ahí por el tiempo, pero esto se profetiza de hecho en Isaías 58. Donde dice que los eunucos se acercarían al templo de Dios. Ya no habría esa barrera en el nuevo pacto. ¿Por qué hay esta superioridad, esta mayor benignidad, si se quiere ver así, en el nuevo pacto? No es porque Dios cambió. Eso creen muchas iglesias. Dios en el antiguo pacto era más rígido y ahora es menos. Antes era más santo y hoy es menos. Es lo que prácticamente están diciendo. No, la razón de la superioridad se debe a la superioridad del mediador. En el antiguo pacto Moisés era la cabeza de ese pacto. Moisés era el administrador de ese pacto. Pero ahora nosotros, hermanos, estamos en un mejor pacto, en donde Cristo ha anulado toda distinción, y debido a que su mediación es muchísimo mejor, es que abre esta oportunidad, es que provee esta limpieza. Hermanos, si hemos tenido en nuestro pasado cosas y manchas vergonzosas, está bien que nos sintamos avergonzados ante Dios y nos muevan a darle una vez más gracias. Pero no deben reprimirnos ni atormentarnos, hermanos, porque en Cristo han sido canceladas. Está bien que produzcan, como dice Jeremías, y se acordarán de sus pecados y entonces volverán a mí y agradecerán por el sacrificio. Eso no está mal. Pero que los pecados del pasado, hermanos, no nos estorben. No nos estorben.
para buscar al Señor con libertad ahora, o para pensar que somos de una categoría diferente ahora. Si tú estás en Cristo, guardémonos con más cuidado del pecado sexual. Porque una cosa fue pecar en la ignorancia, pero no pequemos contra la gracia en estos pecados, sino abstengámonos y busquemos vivir la pureza. ¿Saben que esa fue una de las armas más fuertes en la iglesia temprana para rebatir a los perseguidores de la iglesia? Les decía, déjenles digo por qué somos diferentes. De hecho, vamos a ver esto próximamente en nuestro curso de la historia de la iglesia. La carta a Diocneto dice así: es que nosotros nos casamos, pero mantenemos una esposa. Dice, también tenemos hijos, pero no los abandonamos, no los matamos. Muy parecido, ¿no? Caramba, muy parecido a nuestra situación, ¿no? Tenemos hijos, pero no los matamos, no los abortamos. Nos casamos, pero guardamos la pureza y fidelidad con nuestra esposa. No nos casamos y tenemos otras 5 con las que estamos teniendo algo que ver. Hermanos, busquemos que la pureza sexual sea una de las marcas principales en nuestra vida, en nuestra iglesia. Hay otro punto de la pureza sexual que solo digo brevemente y pasamos al 8º mandamiento. Pero me parece curioso que se dan leyes sobre la pureza que debía haber en el campo de batalla. Debía haber pureza. Esto es importante. Estar en el servicio activo no quita la responsabilidad de vivir santamente. La incrementa. ¿Saben? Algunos han pensado que por servir tienen libertad, entonces para quizá tener un pequeño resbalón más, de todos modos lo están compensando con el servicio. Lo contrario es verdad. Si un hombre había tenido emisiones o alguna circunstancia en la noche, debía lavarse, no podía estar en el campamento, debía estar puro. Hermanos, esto debe recordarnos, y sobre todo aquellos que están compartiendo el evangelio, ya sea en lo privado o en lo público en las calles, o aquellos que están sirviendo aquí en la iglesia, no importa dónde, no importa si es la música, no importa si es las sillas, no importa si es la cocina, no importa cuál sea el ministerio, busquemos servir con manos limpias. Busquemos atender el servicio al Señor con manos limpias y no con manos sucias. Si estás teniendo problemas con el pecado, es más saludable que te acerques a pedir ayuda y que seas descansado por tu bienestar del ministerio hasta que seas restaurado, en lugar de estar sirviendo con manos contaminadas de pecado. Si hay un pecado que no estás venciendo, eso es lo más saludable para ti. Hermanos, hay ministerios que no hacen así las cosas. Alguien peca y lo que hacen es cubrirlo y simplemente sigue. Pero le hacemos gran daño. Pero es que no hay quien sirva. No importa. No importa. Que buscamos quien lo hace, pero no sirvas con manos sucias al Señor. No estoy diciendo que debemos vivir perfectamente, porque en ese caso todos nos bajamos y yo mismo me voy de este púlpito en este mismo momento. Porque el que diga que está libre de pecado, peca contra Dios. Y ya no está libre de pecado, sino que agregó a la montaña uno más. No estoy hablando de perfección. No estoy hablando de cero manchas. Estoy hablando que si alguien está practicando, cayendo, siendo vencido continuamente, debe ser quitado de las filas por su bien y por la santidad de la iglesia. Ok, 8º mandamiento, y aquí voy a correr un poco. Hermanos, les animo a que lean Deuteronomio 23 con más cuidado, pero se dan varias enseñanzas, varias aplicaciones. Por ejemplo, si un esclavo huye, lo debes recibir, no lo debes regresar.
es muy probable que de los esclavos de los que se están hablando no es de los mismos de Israel, sino de algún esclavo que haya huido de una nación. Dice, le debes dar asilo. No lo debes regresar. 2, o sea, debes hacerle bien. Debes hacerle bien. Quiero que discernamos juntos cuál es el espíritu del 8º mandamiento. 2, se dice también que debes guardarte de hacer intereses gravosos. O sea, debes, hay hasta cierto grado en donde claro que debe haber una recompensa, un interés saludable, pero debes cuidarte de los abusos. Y esto me puso a pensar en el Monte de Piedad. No sé qué más hay, pero Monte de Piedad o a veces las cajas chicas, ¿no? Como cajas pequeñas de bancos. O no son bancos como formalmente, pero como casas, como bancos más pequeños, casas de ahorro. A veces esos son los más abusivos. Y yo creo que este mandamiento prohíbe la usura y el abuso. Y entre nosotros también. De hecho, aquí aprendemos otra cosa, hermanos. Debemos hacer bien a todos los hombres, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ya lo había dicho eso el apóstol Pablo, ¿no? Y aquí se aplica, dice, a los extranjeros podrás aplicar un cierto interés, pero no deberás abusarlos. 3, debes compartir de tus bienes. Y si alguien pasa por tu campo y arranca un poco de espigas, así como los discípulos del Señor, ¿se acuerdan? Y comen de ellas, no reclames. Es más, si van pasando por la viña, también pueden tomar lo que puedan y comerlo. Debes hacer el bien a los que están en más necesidad. 4, muy importante, porque a veces enfatizamos sobre aquellos que tienen que ayudar. Y hermanos, en eso nuestra iglesia y la iglesia del siglo XXI necesitamos crecer un montón. Porque creo que nuestra fuerza en los próximos años y décadas será vista, hermanos, por la misericordia. Como en la iglesia temprana, la iglesia que es perseguida va a mostrar sus bellezas por medio de servir a los pobres. Y en esto tenemos que crecer. Tenemos que estar orando para que el Señor nos abra más puertas, y quizá no más puertas, porque creo que hay mucha oportunidad de ayudar, más bien que nos abra más el corazón para ayudar más. Y tenemos que crecer, y vamos a estar usando la enseñanza de los padres de la iglesia para hablar de cómo los padres de la iglesia nos enseñaron bíblicamente a usar nuestro dinero. Pero tendremos que esperar. Pero en cuarto lugar, lo que aquí se aplica, hermanos, es esto. No debes abusar cuando alguien te ayuda. A veces ponemos presión en que los que tienen que ayudar, pero el mandamiento de no robarás no solo implica que no cierres tu mano para el necesitado, implica que si eres uno que debe ser ayudado, no abuses la ayuda. No abuses la ayuda que se te está dando. De manera que no puedes pasar con tu canasta de uvas y decir, aprovecho para de aquí a 3 meses. ¿Sí? Vénganse, mijitos, con sus canastitas y dejan pelón el viñedo. No, dice, pueden comer lo que por donde van pasando, pero no deben abusarlo. Y en quinto lugar, debes cumplir a Dios tus pactos. Hermanos, si hemos prometido algo a Dios, no dudemos en cumplirlo. Si prometiste algo que no es obligado, pero algunos por agradecimiento dicen, Señor, estoy agradecido y traigo esta ofrenda para ti. Sé que no te hago más rico porque tuya es la tierra, pero quiero bendecir a tu iglesia con esta ayuda. No obstante, si en el camino te arrepientes y dices, bueno, Señor, el 25%, había letras chiquitas en el voto, ¿sí? Y decía 25 y te acercas y
Y creo que en ocasiones podría ser el 10% ya. Y entonces aquello que hubo en tu corazón que consagraste a Dios se ha eliminado. Dice, no hagas eso. A ver, algunos predicadores falsos abusan esto, ¿sí? Y dicen, no robes a Dios, ¿verdad? Y empiezan a manipular a la gente para que den el diezmo y a que pasen a dar su dinero y sus promesas. Nada de eso estamos hablando. No obstante, hermanos, debemos cuidarnos que no estemos cerrando nuestro puño. Entonces, ¿cuál es el espíritu del octavo mandamiento? Debemos guardarnos de un corazón ambicioso y avaro. Debemos guardarnos de un corazón ambicioso y avaro. Debemos guardarnos de un puño que se cierra. Tanto para con la iglesia, tanto para con mi prójimo, tanto para aquellos con los que están en necesidad, los pobres. Hermanos, en esas cosas no deberíamos escatimar. Nuestra sociedad, nosotros, creo que deberíamos escatimar más en más cosas para nosotros. Ahí es donde deberíamos escatimar, pero debemos guardarnos, hermanos, de escatimar y cerrar nuestra mano para con el Señor, que ese es el espíritu del octavo mandamiento. No importa entonces que no estés tomando un dinero que no es tuyo cuando estás cerrando tu puño para bendecir a la iglesia o ayudar al prójimo, estás pecando y quebrantando el octavo mandamiento. ¿Cómo nos lleva esto a Cristo? Pablo ya nos hizo el camino en 2 Corintios 8, porque Pablo dice ahí que si Cristo se hizo pobre siendo rico, no hemos nosotros de enriquecer, de ayudar, de bendecir. Si hemos sido enriquecidos, no debemos imitar el ejemplo. Léanlo en 2 Corintios 8. No puedo abundar mucho en esto, pero ese es el llamamiento. El llamamiento es a que imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre. Y amigo, ese es el mensaje del evangelio que traemos a los pecadores. Que Cristo murió en la cruz voluntariamente. Él se entregó sin ningún deber, sin ninguna necesidad, a fin de que nosotros, que éramos miserables pecadores, pudiésemos tener el perdón de Dios. Él se hizo pobre para darnos perdón. Él se despojó para darnos. Él se quitó para ponernos en las manos. Esa es la enseñanza. Que aquel que ha guardado el octavo mandamiento de dar y dar, pues más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado el varón, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio para enriquecer a los pobres. Hermanos, que examinemos nuestros corazones a la luz de este llamado de Deuteronomio, a buscar la pureza sexual y a buscar un corazón generoso ante todas las necesidades, hermanos, que hay, tanto en nuestra iglesia como más allá. Hermanos, sé que este es un tema delicado siempre que se trata, el tema de las finanzas. Y si vienes por primera vez a la iglesia, créeme que hace un buen tiempo que no tocábamos este tema, ¿sí? Pero hermanos, no podemos saltarlo cuando nos enfrentamos a él. Y debemos enfrentarlo, examinarnos y revisar nuestros corazones para el avance del reino de Dios. Que el Señor use su santa palabra.